Saludos, queridos amigos. Les presento las averías y averías más habituales que se producen en el Hyundai Tucson. Hyundai Tucson puede tener tracción delantera o tracción total. En el segundo caso, el eje trasero está conectado electrónicamente mediante un embrague electromagnético. Los motores de gasolina de 4 cilindros y los motores diésel anteriores al rediseño estaban equipados con cajas de cambios manuales de 5 velocidades, y los motores diésel posteriores a 2006 estaban equipados con una caja de cambios de 6 velocidades. El motor de gasolina de 6 cilindros está equipado de serie con una transmisión automática de 4 velocidades y, para cualquier otro motor, la transmisión automática era una opción. No hay trucos especiales en el diseño, todo se hace de forma muy sencilla y lógica. Pero con el Tucson, la simplicidad y la confiabilidad no siempre van de la mano, y ciertos problemas con la mecánica de la transmisión son muy posibles. Incluso en las versiones de tracción delantera con un kilometraje de más de 100.000, las juntas homocinéticas pueden fallar. La mayoría de las veces falla el derecho y en los automóviles después del rediseño el problema apareció muy temprano. Afortunadamente, se encontró la causa de este molesto mal funcionamiento, la bisagra de fábrica estaba privada de lubricante. Los propietarios experimentados de Tucson recomiendan cambiar el lubricante simultáneamente con el cambio de aceite en la transmisión automática, aproximadamente cada 40 a 60.000 kilómetros. La confusión surge de los catálogos donde se mezclan los tipos de juntas homocinéticas y, a menudo, no es posible seleccionar el modelo correcto según el VIN. Antes de comprar piezas nuevas, solo queda contar el número de estrías de los accionamientos. Por cierto, las estrías de los propios ejes de transmisión pueden presentar una sorpresa desagradable, se corroen, lo que a veces provoca que las conexiones giren. Esté atento a las manchas de óxido en las juntas y, durante el montaje, aplique lubricante a las juntas. Los vehículos con tracción total pueden sufrir muchas más averías. La vida útil de los travesaños del eje cardán no suele superar los 120 a 150.000 kilómetros, entonces, un aumento de la vibración obligará a repararlo. La goma del soporte intermedio dura un poco más. Incluso en los automóviles de uso puramente urbano, el eje de transmisión requerirá mantenimiento después de un kilometraje de unos 200.000. En las primeras copias, los travesaños pueden tener sellos de grasa, pero las regulaciones no incluyen el procedimiento para dar servicio al cardán y no todos pueden descubrir cómo lubricar las juntas. Mientras tanto, para los vehículos todoterreno, esta operación es muy deseable. El respiradero trasero de la caja de cambios se cubre de suciedad incluso durante el uso en ciudad. Bueno, entonces los retenes empiezan a sudar y el nivel de aceite baja. Con kilometraje superior a 250.000, es mejor reemplazar los sellos de aceite en cualquier caso. Además, la superficie del eje en el área donde funcionan los sellos de aceite a menudo se desgasta con un alto kilometraje. Al menor signo de empañamiento, es necesario controlar con especial atención el nivel de aceite. Si falta, la caja de cambios falla instantáneamente. Las juntas homocinéticas traseras y los ejes son bastante fiables, pero el embrague requiere al menos un mantenimiento de alta calidad. A pesar de la sencillez del diseño, un electroimán con embrague de fricción, también hay elementos que se desgastan con el tiempo. Los productos de desgaste por fricción destruyen gradualmente el cojinete y las juntas del vástago del embrague, por lo que su vida útil puede ser muy corta. Y en los coches más antiguos, incluso con un kilometraje relativamente modesto de 60 a 80.000 kilómetros, el rodamiento tendrá mucho juego. Esto, a su vez, provoca daños mecánicos en el electroimán de accionamiento y la entrada de humedad acaba con el imán y con su cableado eléctrico. Si el imán está defectuoso, el montaje y desmontaje del acoplamiento se vuelve extremadamente difícil y será necesario sustituir todo el acoplamiento. Así que no dejes que el sistema falle, repáralo a tiempo. En la caja de cambios cónica solo hay que controlar el nivel de aceite y cambiarlo de vez en cuando. El diseño de la caja de cambios resultó ser un gran éxito. Las transmisiones manuales de 5 velocidades son muy confiables.
Al menos hasta un kilometraje de 180 a 250.000 kilómetros, la propia mecánica de la caja se comporta muy bien. Los ejes y cojinetes funcionan perfectamente durante estos recorridos y solo el deterioro de la calidad de los sincronizadores puede obligar a realizar reparaciones. El mecanismo de cambio de marchas y su accionamiento pueden fallar, pero esto no es peligroso. El mecanismo de conmutación simplemente se desenrosca, por lo que solo es necesario apretar ocasionalmente los pernos de fijación y el varillaje del mecanismo deberá repararse después de 100 a 150.000 kilómetros. De vez en cuando surgen quejas sobre la mala calidad del mecanismo del embrague hidráulico, que tolera mal las heladas y se broncea, tras lo cual se exprime su sello. La vida útil del embrague de un motor de 2 litros es bastante larga. Para conductores cuidadosos en uso urbano, servirá por 200.000. Pero no olvide cambiar el líquido de frenos del accionamiento hidráulico, mucho depende de su estado. Las transmisiones automáticas de las series W4A42/F4A42 han demostrado ser unidades extremadamente fiables incluso en crossovers. Hay pocos problemas con ellos. El cojinete de empuje del engranaje planetario de sobremarcha se desmorona muy raramente, principalmente en motores de 2,7 litros. Pero las consecuencias para las cajas de cambios automáticas suelen ser fatales. Los productos de la destrucción acaban rápidamente con la caja. El resto de averías se producen solo en casos de pérdida grave del nivel de aceite debido a fugas en la junta de la turbina de gas o a un sobrecalentamiento muy grave. La caja es muy sensible a la temperatura, por lo que es necesario controlar el sistema de refrigeración en todo momento. La clave para una longevidad envidiable de la transmisión automática es un sistema de enfriamiento exitoso y un filtro de transmisión reemplazable estándar. Con un cambio de aceite de rutina cada 60.000 kilómetros, la vida útil de los solenoides del cuerpo de la válvula principal es de hasta 200.000 kilómetros, pero incluso reemplazarlos no parecerá difícil. A veces puede ser necesario lavar el cuerpo de la válvula. Más a menudo, para conductores activos que desgastan intensamente las pastillas de bloqueo del motor de turbina de gas. Con un buen mantenimiento y un estilo de conducción bastante cuidadoso, la mecánica de la caja de cambios puede soportar tanto 300 como 400.000 kilómetros. Solo es importante cambiar el aceite a tiempo y, si se oscurece rápidamente, reparar el motor de turbina de gas. El único inconveniente grave es el elevado consumo de combustible. En el ciclo urbano, incluso un motor de 2 litros con transmisión automática consume más de 15 litros de combustible, y con un motor de 2,7 litros, el consumo de un coche relativamente pequeño supera los 18 y, a veces, incluso los 20 litros, lo que parece irrazonable. Pero vale la pena mencionar una característica más de la caja específicamente en el Tucson. Para varios niveles de equipamiento, mover la palanca a las posiciones DNR no requiere presionar el freno ni presionar el botón de la palanca. Con el botón presionado, la caja se puede mover en movimiento, incluso para estacionar, simplemente no hay protección en forma de bloqueo de cambios. Y en este caso, la transmisión automática puede sufrir graves daños. Los motores principales del Tucson son la familia G4GC de la serie Beta 2 de 2 litros y la serie Delta 2 G6BA de la familia V6 de 2.7 litros. Estos motores son bastante simples, conservadores y bien hechos. Siempre que los accesorios funcionen con normalidad, tienen una buena vida útil y, en casos extremos, son bastante reparables. Las dificultades comunes a todos los motores de gasolina son, en primer lugar, la falta de confiabilidad del sistema de control, que generalmente se expresa en fallas, funcionamiento subóptimo en modos de limitación de potencia y dificultades en el diagnóstico con un escáner. El sistema no reconoce ni siquiera los problemas más simples, como fallos en los inyectores y en las bujías, por lo que no se recomienda conducir en presencia de interrupciones en el encendido. El sistema de refrigeración tampoco es ideal. Es necesario controlar el estado del radiador y de varias tuberías. Los radiadores se pudren mucho desde abajo después de 5 o 6 años.
Las fugas de aceite del motor se producen debido a un sistema de ventilación muy simple y a productos de caucho de no muy alta calidad. En el sistema de energía, un pequeño problema puede ser una bomba de combustible con un simple filtro de malla en el tanque. Cuando se opera en grandes ciudades con buenas gasolineras, no se puede esperar nada malo de ello, pero en el interior habrá que cambiar la red con frecuencia. Si te olvidas de esta rejilla, tendrás que cambiar también la bomba. Además, un tanque de combustible corroído con sus depósitos obliga a la bomba a funcionar al límite de sus capacidades. El sistema de suspensión del motor es sencillo y económico, pero poco eficaz, por lo que pueden producirse muchas vibraciones que son perjudiciales para cualquier motor. El motor G4GC de 2 litros es el más común. Su potencia es suficiente, especialmente si se combina con una caja de cambios manual, y los costes de mantenimiento son bajos. El diseño es muy conservador, bloque de hierro fundido, inyección distribuida simple, admisión y escape simples, transmisión por correa de distribución. La correa de distribución también utiliza una cadena corta, cuyo mecanismo de tensión se utiliza aquí como regulador de fase. Se instala entre los árboles de levas de escape y de admisión y, dependiendo de la dirección de tensión, el árbol de levas de admisión se queda atrás o se adelanta al escape. La principal desventaja del motor es la corta vida útil de los componentes de sincronización. Es mejor cambiar el kit cada 50.000 kilómetros, que es notablemente menos que en otros diseños modernos. El uso de análogos de alta calidad en el accionamiento de sincronización aumenta incluso ligeramente la vida útil posible en comparación con el conjunto original, pero no ofrece garantías. Por eso es mejor cambiar las piezas con más frecuencia, ya que el funcionamiento es económico y la correa y los rodillos cuestan unos centavos. La vida útil del grupo de pistones, si recuerda las características de sincronización, no causa fallas en el sistema de control y no vierte aceites de baja viscosidad después de recorridos de 150 a 200.000 kilómetros, será de más de 300.000 y tal vez notablemente más. Bueno, si el motor aún se avería, su reparación es muy económica, un poco más cara que un Siguli. El motor V6 de 2,7 litros G6BA es un pariente de los 4 en línea de la serie Beta. Aquí en la culata también hay un circuito pequeño característico, pero sin regulador de fase. La transmisión de sincronización también se realiza mediante una correa, que es notablemente más gruesa y fiable. Pero no cuente con su enorme recurso, probablemente durará los 60.000 estándar, pero la pregunta es más. Además, mucho depende de los rodillos con retenes. La vida útil de este motor es notablemente mayor, pero también existen puntos débiles en el diseño. La correa de distribución utiliza un tensor hidráulico no muy bueno, por lo que hay que tener cuidado en invierno. Las trampillas del colector de admisión a veces se caen y quedan atrapadas debajo de las válvulas. Los catalizadores y los colectores de escape fallan con el tiempo y el segundo sensor lambda se encuentra después de la corrugación y, si interfiere, es mejor no retrasar el reemplazo. Bueno, el inconveniente más obvio es el altísimo consumo de combustible, que aumenta si no se controla el estado de las bujías, la bomba de combustible, los estranguladores y la admisión. El mantenimiento de un motor V6 es algo más difícil y caro, tiene más cilindros, más válvulas, más bujías, la admisión es más compleja, es más difícil realizar una serie de trabajos e incluso una simple sustitución de la bujía de la fila trasera. Los enchufes requerirán quitar la entrada. Entre las ventajas, destacamos un enorme recurso con un mantenimiento normal. En Sonata hay ejemplos con un kilometraje superior a 500.000 y aún en buenas condiciones. Además, 170 caballos. En un coche relativamente ligero ofrecen una dinámica excelente, especialmente en carretera. Los motores diésel son raros y, lamentablemente, existen bastantes quejas sobre ellos. El Tucson está equipado con una versión bien modificada del motor de 4EA y sus principales problemas son familiares por su funcionamiento en vehículos comerciales.
El equipo de combustible es moderadamente fiable, pero el panorama se ve perjudicado por el complejo diseño del filtro calefactor y el mal sellado de los inyectores. El sistema EGR se ensucia mucho, obstruyendo literalmente el colector de admisión. La unidad de control sufre fallos frecuentes y la vida útil de la correa de distribución es tan corta como la de los motores de gasolina en línea. La carga sobre él es notablemente mayor y las válvulas de un motor diésel se doblan al menor salto de la correa. Lo más desagradable que se puede encontrar en estos motores diésel es el desgaste de las camisas en las versiones con un alto grado de sobrealimentación. Puede haber dos razones: un depósito de aceite obstruido, lo que ocurre con cambios de aceite poco frecuentes, o un funcionamiento constante a bajas velocidades. Obviamente, el uso de aceites de baja viscosidad aquí es simplemente inaceptable, y en verano se recomiendan aceites AE50 o incluso AE60. Es necesario medir la presión del aceite con regularidad y, a la primera señal de caída de presión, será necesario cambiar las camisas. Esta es toda la información sobre los problemas del Hyundai Tucson. Si sabes más o no estás de acuerdo con lo escuchado, te espero en los comentarios.